Doy lectura, presidente. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la primera reunión. 4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe preliminar del proceso electoral. 5. Informe por parte del licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Ahora le solicito consultar si es de aprobarse el orden del día. Someto a consideración de los integrantes si es de aprobarse el orden del día. Legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, presidente. Gracias, senadora. A continuación pasamos a la lectura y en su caso aprobación del acta de la primera reunión que se llevó a cabo el miércoles 29 de mayo, la cual les fue remitida con anterioridad. Así que si están de acuerdo, pido a la senadora secretaria consultar si se omite su lectura. Someto a consideración de los integrantes si se omite la lectura del acta. Legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sí se omite la lectura, señor presidente. Pasamos a la aprobación del acta. Pregunto si es de aprobarse el acta. Legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Por la negativa, sí se aprueba, presidente. Gracias, senadora secretaria. El siguiente punto del orden del día es si ustedes están de acuerdo, la aprobación del informe preliminar del proceso electoral, el cual les fue enviado con anterioridad. Quisiera comentar que este informe básicamente es una numeralia de los datos generales que todos conocemos. Sin embargo, nosotros acordamos en la pasada reunión que remitiríamos un informe. Entonces lo que hicimos fue, o lo que hizo el equipo, pues fue captar todo lo que la información que el INE nos dio, más la información que nos dieron las legisladoras y los legisladores que nos hicieron el favor de acudir a algunos de los estados de la República, en donde también quiero reiterar nuestro agradecimiento al INE por su atención y colaboración con las y los legisladores que acudieron a los diferentes estados de la República. Entonces, el informe es una recopilación de datos, de los datos que conocemos, más los datos que nos proporcionaron las y los legisladores que acudieron. Básicamente eso es. Antes de pedirle a la senadora secretaria la votación, me gustaría saber si hay algún comentario respecto del informe. Diputada. En primer término, presidente, reconocer que este informe reconocer, presidente, que este informe preliminar es de gran interés, no solo porque tiene 48 cuartillas, sino porque tiene valiosísima información que nos permite adentrarnos en la organización del primer proceso electoral posterior a la elección del 2018. En ese sentido, tengo un par de observaciones y alguna pregunta. Las observaciones están en la parte relativa a las conclusiones. Las conclusiones donde se utiliza al hacer referencia de las diversas acusaciones presentadas o denuncias presentadas, que fundamentalmente fueron de robo de urnas y acarreo ante la Fiscalía en materia de delitos electorales, se afirma, cito, aunque en su mayoría resultaron ser falsas. Me parece que podemos sustituir la palabra falsos por fueron desestimadas o alguna otra cosa, porque no tenemos los elementos para afirmar que sean falsas, ¿no? Y la otra observación tiene que ver con el promedio de votación. Se dice a nivel nacional, bueno, independientemente que solamente fueron 6 entidades de la República Mexicana las que estuvieron sujetas a proceso, y dentro de estas no fueron todos los procesos locales, sino gobernadores, presidentes municipales, Congreso del Estado, dependiendo de la entidad. Sí ilustra mucho
conocer los porcentajes estimados de participación ciudadana entidad por entidad. Porque de acuerdo a información del día de hoy, nos encontramos que, por ejemplo, Quintana Roo, estado vecino al nuestro, peninsular, registró una participación inédita por lo reducida de un poco más de 22%. Baja California no me extraña, porque desde la elección de 1989 se ha caracterizado por una participación baja, pero ahora rompieron todos los récords, no llegaron al 30%. Entonces, y Durango, bueno, pues es la mayor participación, que no alcanza el 45%. Sí sería, creo, muy ilustrativo saber de los otros 3 estados y que quedara en el informe. Y puntualizar que es única y exclusivamente sobre el tema de 6 entidades de la República. Ahora, hechas estas observaciones de la parte de conclusiones, quisiera aprovechar la presencia, si a bien lo tiene, del secretario ejecutivo del Consejo General del INE, para hacer una pregunta en relación al funcionamiento de los OPLES de estos 6 estados. Quisiera saber qué tanto hubo trabajo de coordinación, qué tanto fue complementación, qué tanto fue sustitución, porque esto es particularmente importante para nosotros, que en algún tiempo relativamente breve vamos a comenzar a ver las reformas en materia electoral. Y hay varias iniciativas que se han presentado para la desaparición de los organismos públicos locales electorales. Entonces, esta experiencia inmediata creo que nos puede ayudar a ir estableciendo un criterio sobre estos asuntos. Y una última, que es totalmente una estimación. ¿Qué considera el secretario ejecutivo, en virtud de la experiencia obtenida de la organización de estos procesos electorales, que pudo haber acontecido para que hubiese una tan reducida participación ciudadana? Cuando se trata de diputados a los congresos de los estados, sabemos que la participación no es muy amplia. Las presidencias municipales desatan pasiones, pero generalmente las elecciones de gobernador son sumamente disputadas. Y en esta ocasión nos encontramos que la indiferencia ciudadana fue la característica fundamental. Y dentro de esta, no, vamos a decir, participación a la medida o a las expectativas que teníamos después de las jornadas de 2018, muy particularmente Baja California. Me gustaría que nos hablase un poco sobre el padrón y la lista nominal de Baja California. Fue el único estado que hasta bien entrado la primera década del 2000 seguía teniendo su padrón local. Y esto, o al menos era la explicación que nos dábamos para esas diferencias tan importantes que había cuando se empleaba el padrón nacional para la elección federal y luego el padrón local para las elecciones locales. Entonces, ¿cuál es el estado actual del padrón y de la lista nominal de electores en Baja California? Y sobre todo en los estados de la frontera norte de México, con las corrientes migratorias y lo que conocemos que caracteriza la vida política y social de esas entidades. Muchas gracias. Gracias, diputada. Me va a permitir hacer, me gustaría que lo de las preguntas hechas aquí al secretario pudieran responderse una vez que sigue en el siguiente punto del orden del día, él nos dé su informe. Con mucho gusto tomamos el tema de las conclusiones y agregaríamos en este informe preliminar, ya con los datos que nos proporcione ahorita el instituto, el porcentaje de participación por cada entidad federativa, si le parece. Ahorita estamos nada más en el punto del informe preliminar. Después del informe, si ustedes tienen bien aprobarlo, entonces ya entraríamos de lleno a la información que nos entregará el licenciado Edmundo Jacobo y ya nos centraríamos pues en todas estas preguntas. Pero ahorita con el informe del senador Damián Cepeda. Gracias, senador. Como bien dice, el informe es, digamos, de alguna forma una numeralia que se presenta y luego ya en la etapa de las conclusiones es donde entran algunas valoraciones que se hacen a nombre del grupo. Y yo ahí quisiera tener una observación. Me parece que hay ciertos temas que han sido puestos en la mesa que sí tienen un impacto más profundo que
digamos, los procedimientos que se establecieron ante FEPAD ese mismo día, que si el mismo fiscal los está prejuzgando como no graves, digamos, pues habría que ver, digamos, el listado de las quejas y cada caso. Yo no me atrevería, pues, a, digamos, acompañar un primer párrafo que dice ya calificamos de que no son graves, digamos, lo sucedido, cuando pues hay 60 y tantas quejas que pues hay que ver qué son y que se desahoguen y demás para poderlo ver. Esa parte me preocupa, la dejo en la mesa. Pero el segundo tema que yo quisiera dejar en la mesa, coincidiendo en que pues pareciera que lo más grave de todo el asunto es la baja participación, sí hay un asunto que en el Partido Acción Nacional hemos señalado y me gustaría que constara aquí en el grupo de trabajo. Y es una queja formal que hemos presentado ante ya la institución electoral por el activismo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y particularmente su participación y difusión por parte de los órganos públicos del Estado mexicano de sus conferencias de 2 horas matutinas. Esto, situado en otro momento, sería de escándalo. O sea, el propio presidente anteriormente, las quejas que continuamente presentó contra el expresidente Fox y demás por declaraciones en momentos específicos fueron todo un debate nacional. Hoy, cada día, por horas, abierta, en cadena abierta, en uso de tiempos del Estado, digamos, mexicano, en uso de recursos públicos, porque es lo que es, las televisoras, el presidente haciendo propaganda de su gobierno. Y sé muy bien que el instituto en los últimos días, en los días pues ya en los cuales ya no se puede hacer campaña, pues tuvo a bien prohibir que en esos estados se dieran a conocer estas conferencias. Pues sin embargo el daño está hecho. O sea, fueron todos los días de la campaña en que diario estuvo el presidente a cadena hablando de los programas sociales, cosa que está prohibida y cosa que no se debe hacer. Entonces, más que voltear hacia atrás, volteándose adelante, sí quisiera hacerlo constar e informar a este grupo que hay una queja formal que estableció el partido para que esto primero se castigue y segundo no vuelva a suceder, porque sin duda alguna rompe con la equidad de la contienda. Yo pediría que ese comentario a nombre del Partido Acción Nacional pueda ser registrado. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Insistiría pues en tomar en cuenta, porque además coincide con la participación de la diputada, en eliminar nosotros esa valoración que hicimos, eliminarla, ni siquiera matizarla, simplemente eliminarla para que quede así. Y a lo mejor ya en el tema concreto podemos anexar la participación del senador Cepeda, no como... o que se agregue la queja que presentó. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, diputada. Buenas tardes. Me disculpo porque voy incorporándome y a reserva de lo que hayan comentado ya quienes me han antecedido el uso de la palabra, de menos sí quiero dejar muy precisa la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Me parece que en un principio cuando nos daban por parte del Instituto Nacional Electoral la participación que habría de las ciudadanas y los ciudadanos para formar las mesas directivas, en donde se hablaba de que había un porcentaje casi al 100%, porque solo les faltaba una casilla recuerdo, me parecía que era como una buena señal de la participación que tendrían las ciudadanas y los ciudadanos en el proceso electoral. Para todos, una vez que hemos revisado los porcentajes de participación en los distintos estados, pues es evidentemente de que no hubo una participación como en el pasado proceso electoral, inclusive no solamente en donde tuvimos el proceso electoral en donde estuvo la elección presidencial, sino aunque la comparáramos precisamente con su par de elección, que sería la última en lo que corresponde en cada uno de los estados, de acuerdo a la elección que se llevó en cada uno de estas, la participación es mucho menor. Y a mí me parece que valdría la pena en nuestro informe un comentario en ese sentido, porque debe de existir, o al menos de nuestra parte, es una preocupación de por qué las ciudadanas y los ciudadanos
también no acudieron a votar en el proceso electoral. Eso por una parte. Y por otra, me parece que nosotros ahora, el seguimiento que estamos dando, el proceso electoral tiene distintas etapas. Ha concluido una de estas, pero todavía el día de mañana tendremos cómputos, seguramente de ahí se desprenderán algunas otras cosas que tendríamos que estar valorando. Es decir, nosotros no podríamos calificar un proceso electoral hasta donde vamos en estos momentos. Y me parece que si bien es cierto que en el informe se mencionan de cuántas quejas, de cuántas incidencias existen, también es verdad que valdría la pena de hacer un comentario de qué quejas estamos hablando. Ya Acción Nacional comentaba y que el PRD comparte lo que tiene que ver con en ese día estábamos viendo inauguración de obra, que si bien es cierto no estaba en alguno de los estados, hay claridad y todos sabemos eso, pero sí nos parece que esto finalmente incide a partir de la publicidad que se le da y que lo haga el presidente de la República, pues nos debería de preocupar. Eso por una parte. Y por otra, miren ustedes, ahora que estaba leyendo el informe, me daba cuenta donde participaron algunos de ustedes en el proceso electoral, pero al menos su servidora que estuvo en el estado de Baja California, pudimos, y con comentarios que tuvimos de otros diputados que estuvieron en otros estados, pues tuvimos finalmente los comentarios y fuimos testigos de que se utilizaron prácticas que nosotros pensaríamos que deberían de estar desterradas, el uso de los programas sociales, el reparto de las tarjetas que ya en otra ocasión habíamos venido comentando, la presión también en otros lugares para que presionados por delegados y demás. Y nosotros hemos presentado también una iniciativa, lo comento en este grupo de trabajo, en donde sea una prohibición el que quienes hayan sido delegados o sean superdelegados, pues dejen, ojalá y que estos no puedan ser candidatos, que esta sea una causal de impedimento, porque nos parece que finalmente, claro que tiene que ver quienes están al frente de tantos programas y de su operación política que hacen, para que después, como en el caso de Baja California que se ocurrió, entre otras cosas que nosotros ya presentamos en las distintas instancias, de cómo ha sido utilizado el coordinador de campaña en Baja California, el candidato a gobernador, en la nómina del gobierno federal, trabajando de manera permanente. Entonces, pues son algunas de las cosas que sí tendríamos, que valdrían la pena algunos comentarios en el informe. Y por otra parte, nosotros lamentamos, por ejemplo, en Tamaulipas, el asesinato de uno de nuestros compañeros, hijo de la coordinadora del Distrito 15, u otras que también cosas que han existido, como distintas quejas que se han presentado en contra de la acción que hiciera el senador Ricardo Monreal en Aguascalientes. Digo, hay una serie de quejas o recursos que los partidos presentamos con distintas aristas que me parecería bien que fueran nombradas, más que numeradas, en el informe que estamos presentando. Yo dejaría hasta aquí, no sin antes hacer un comentario que me parece también, ojalá y pudiera servir de nosotros poder hacer algunos comentarios también en torno a las actuaciones que tuvieron los soples, es decir, en la organización de la elección, porque sin lugar a dudas que hay muchos elementos que nos van a poder servir para ahora que vayamos a discutir la reforma electoral, de la participación tan importante que ha permitido que la elección se llevara en los términos, en la organización de la elección, en los términos que la tuvimos el pasado domingo, y de la importancia también que tuvieron que ver estos y el propio Instituto Nacional Electoral para su realización. Gracias. Gracias, diputada. Y creo que senador Mancera senador Mancera. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludo a mis compañeras
legisladoras, mis compañeros legisladores, agradezco la presencia del secretario ejecutivo del INE. Para sumarme a los comentarios previos, obviamente en el mismo sentido de las valoraciones que se están haciendo en este informe, mencionarle también, presidente, que estamos agregándole una serie de notas para que sean valoradas en la revisión del informe, tanto de redacción como de algunos temas muy puntuales, en donde se hace referencia a la calidad. Por ejemplo, se menciona que dieron fe quienes estuvieron ahí, que los legisladores y legisladoras dieron fe de una serie de sucesos. Me parece que nada más hay que corregir estas afirmaciones que se hacen aquí, y coincido pues en esas conclusiones donde se dice que todo fue en paz y todo fue en tranquilidad, y yo creo que debemos tener mucho cuidado con el fraseo de esto, dado las inconformidades que se han estado planteando, y aprovechar para plantear otra inquietud dentro de estas incidencias que está registrada, que no hay fiscal electoral en Tamaulipas, y entonces pues me parece que esto también debe de quedar incorporado en el informe, porque no sabemos quién va a poder atender en su caso las denuncias que correspondan a la materia electoral por este tema de especialidad en la cuestión de esta jornada, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, haremos por escrito las observaciones, si me lo permite, presidente, de las cuestiones puntuales del informe, para que sean valoradas en su caso. Diputada Silvia Violeta Garfias. Perdón. Buenas tardes a todos. Yo creo que también hay que agregar un tema que tiene que ver con la parte presupuestal, porque su servidor estuvo en Aguascalientes y creo que esto ocurre en todas las entidades. El Instituto Nacional Electoral hace un esfuerzo majestuoso y lo ha tratado de hacer, y todavía con lo que le dejaron de presupuesto, porque en el Partido de Acción Nacional creemos que hay que fortalecer cada vez más las instituciones. Pareciera que no es la ideología de la actual administración, y en el tema presupuestal así lo vimos. Pero sí es la oportunidad de hacer una evaluación, porque lo que pudimos observar es que no es suficiente el personal del INE para poder llevar el control que tiene que realizar. Y casos tan simples como que la presencia de ciudadanos y ciudadanas que ya votaron y que se mantienen dentro de las casillas y que entonces no dejan hacer labor, y que se puede prestar a pues que estén coaccionando, a que estén presionando, y el personal del INE no se da abasto. Y bueno, aquí nos podrá confirmar o podrá negar la afirmación, pero sí creo que es importante hacer una evaluación e incluirlo en este informe, si ha sido suficiente el presupuesto que se ha otorgado al Instituto Nacional Electoral para que haga su trabajo. Porque entonces, si no hay suficiente capacitación, si no hay suficiente personal, pues se deriva después en situaciones que presentan impugnaciones, quejas, etcétera, y que creo que se podría solventar con una evaluación y un ordenamiento en este tema. Entonces yo sí solicito, insisto, porque para Acción Nacional es importante el fortalecimiento de las instituciones, y por supuesto que el INE y el tema de transparencia pues es importante, y que se haga lo justo para quien deba hacerlo. Es cuanto. Gracias. Mire, voy a hacer algunos comentarios a ver si les parece. Perdón, señor diputado. Gracias, presidente. Primero, estar de acuerdo con las conclusiones y con el informe en general. Creo que es un documento donde se puede ver reflejada, las diferentes fracciones parlamentarias que están aquí representadas se pueden ver reflejadas en un documento que es muy institucional, y creo yo que valdría la pena que, si se mencionan algunas observaciones de incidencia, se haga de manera, digamos,
con el debido cuidado de que no es el espíritu que compartimos todos. Yo resaltaría mucho y agradecer la presencia del secretario ejecutivo, resaltar mucho que lo que nos dijo el presidente Lorenzo Córdoba, en términos de la tranquilidad con que veían venir la jornada, se cumplió. Hay un 99.9% de casillas instaladas. Eso es una muestra muy significativa del proceso. Y también decir que, pues desde luego hay temas en los que no vamos a coincidir, por eso yo digo mantener el informe en sentido institucional. Nosotros sabemos que es una suposición el hecho de las conferencias del presidente tengan o pudieran tener algún efecto. En este sentido me parece que es algo que no se sostiene, pero sí es una nueva forma de ejercicio del poder en tiempos. Pero yo quisiera dejar muy claro que, por el contrario, fue una jornada que dejó muy claro que en esta etapa no hubo injerencia del gobierno de la República y que en todo caso, cuando aquí se establece cuántas denuncias, cuántas carpetas de investigación, habla de 3 carpetas, me parece que lo que se afirma de la jornada en tranquilidad, de que no hubo en términos considerables impedimentos para ejercer el derecho del voto, se puede constatar en los soples, en el instituto, en los medios de comunicación. Me parece que no hay que tener cuidado de no desacreditar una jornada que tuvo diferentes porcentajes de participación en las diferentes entidades, pero como haya sido el porcentaje, fue muy valiosa la participación ciudadana y hay que reconocerle a las ciudadanas y a los ciudadanos que hicieron posible estos procesos, y hay que reconocer a los grupos, a los diferentes partidos políticos y a los contendientes que fue un esfuerzo muy importante y que salió, que llegó a buen puerto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Palacios. Diputado José Luis Montalvo. Gracias. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, sumándome al reconocimiento que se hace a la presencia de Edmundo Jacobo Molina, agradecemos su presencia. Seguramente los datos que usted habrá de proporcionar en esta reunión de trabajo habrán de fortalecer la visión que se tiene con relación a la jornada electoral. Desde el Partido del Trabajo nosotros queremos hacer un amplio reconocimiento, en principio, al trabajo que realizó el Instituto Nacional Electoral en todas y cada una de las entidades, otorgando transparencia, otorgando tranquilidad, dando la certeza de que la población, quienes así decidieron salir a votar, lo hicieron con la confianza que se ha ganado el Instituto, de que su voto y la calidad del mismo iba a estar reconociendo los triunfadores de esta jornada electoral. Lamentamos profundamente desde el Partido del Trabajo el alto índice de abstencionismo. Según en palabras de el titular del instituto, Lorenzo Córdoba, estuvo entre el orden del 30 y el 40%. Naturalmente, los comentarios que aquí se hacen con relación al informe, nosotros apreciamos que es más una numeralia la que estamos entregando, presentando, que da cuenta en números de lo que ha sido esta jornada electoral, más que un tema cualitativo donde se pudiera hacer un análisis profundo de las cosas, de los por qué y de los cómo se realizaron en esta jornada electoral, pues se da una serie de datos a los que casi todos hemos podido acceder a través de diferentes fuentes. No conceder al senador Cepeda el tema de que las conferencias matutinas necesariamente iban en el orden de influir en el ánimo de los electores. Nosotros recordamos que previo a los procesos electorales en antaño, pues el gran bombardeo, que si bien no lo hacía el presidente de la República en turno, se hacía a través de las diferentes
instancias de gobierno, a través de las diferentes secretarías, particularmente las de Desarrollo Social, pues que tenían como intención favorecer el voto a través de esa percepción que el ciudadano tiene de que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. En ese sentido, nosotros confiamos que este proceso, si bien hubiéramos querido, y creo que es deseo de todos, que la participación se mantuviera por arriba del orden del 40%, no fue tal, y lo que tenemos que reconocer, agradecer, que a pesar del clima de violencia que se vive en diferentes entidades de nuestro país, la jornada electoral se haya llevado a efecto sin mayores incidencias, estuvo en paz, estuvo tranquila en casi todos los órdenes, no hubo, según entiendo, un tema en particular que pudiera escandalizarnos o poner alerta sobre que el proceso hubiera estado empañado con sangre o consecuencias. Así que esta es la parte importante, reconocer la civilidad de todos y cada uno de los partidos políticos. Todavía al término de las elecciones no hemos escuchado a partido político que no haya salido favorecido en esta jornada electoral con incendios o con la presunción de hacer declaraciones llamando a la inconformidad, a la violencia. Todos parece ser que se encuentra en santa paz, diríamos, y eso es digno de reconocer. Así que, insisto, con relación al informe, pues nosotros observamos una numeralia, es bueno, es sano. A mí me hubiera gustado que el contenido fuera más de orden cualitativo, a lo mejor recoger comentarios que aquí se están vertiendo con relación a la experiencia vivida el pasado 2 de junio. ¿Es cuánto? Diputado. Una muy pequeña acotación. Este es un informe preliminar. Entonces, se está emitiendo antes de 48 horas de que cerró la jornada electoral el domingo pasado. Segundo, es un informe preliminar de la jornada electoral, no del proceso en su conjunto. El proceso en su conjunto abarca, como lo que señalaba hace un momento el senador Cepeda, desde la etapa previa, registros de candidaturas, de partidos, etcétera, etcétera, donde los partidos en general, incluyendo el mío, presentaron diversas denuncias, actuaciones, etcétera. Y luego, el día de mañana, es el cómputo. Entonces, de las sesiones de cómputo seguramente se habrán de derivar otra serie de actuaciones que serán integrados al informe final que, entiendo, presidente, presentaremos al 31 de agosto cuando concluya esta comisión permanente, ¿no? Quizá en ese momento, compañero diputado, ya tengamos elementos para hacer, vamos a decir, un análisis cualitativo. En ese momento tenemos datos duros que se aprecian muchísimo, porque si bien podríamos entrar a la página del INE e irlos sacando, tenerlos todos juntos, es verdaderamente para mí fue muy bueno y muy satisfactorio, ¿no? Y estaremos desde luego muy pendientes de cómo se desarrollan las sesiones de cómputo distrital y el cómputo estatal en el caso de los 2 estados que tienen gobernadores. Si les parece, algunos comentarios breves ya para proceder a la aprobación. Primero, eliminar todo tipo de valoraciones, ya lo acordamos, todo tipo, o sea, eliminar del informe todo tipo, cualquier valoración. Agregar la queja que dice el senador Cepeda presentó el PAN. Igual otras se pueden agregar, como comentaba la diputada, siempre y cuando sean, nosotros no vamos a, otra vez igual, no vamos a valorarla, simplemente vamos a decir, se presentó esto, si nada más le solicitaríamos que nos lo hicieran llegar a la brevedad para poderlas incluir, igual, sin ningún tipo. La participación electoral por estado, como se decía, creo que aquí vienen 3 estados, para ponerlo todo, y el tema de que no hay un fiscal en Tamaulipas. Con esto sí, y en el entendido de que es un informe preliminar, yo pondría a su consideración si están de acuerdo en aprobarlo para pasar ya al siguiente punto del orden del día. Entonces, quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse a manifestarlo. Sí. Sí. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y ahora sí, y agradeciéndole no solamente su presencia, sino su paciencia, le damos el uso de la palabra al licenciado Edmundo Jacobo Molina. Gracias. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, legisladoras, legisladores. Señor presidente, muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional Electoral a esta sesión de trabajo. Reciban un saludo del doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tuvimos el gusto de recibirlos el pasado 29 de mayo, justamente en nuestras instalaciones, cuando se integró el grupo de trabajo y nos acompañaron a escasa una hora de que se sesionara el Consejo General del Instituto. La verdad, compartir con ustedes la numeralia, les traemos datos actualizados, ahorita en un momento más se los vamos a entregar, también por vía digital. Esta información se está actualizando permanentemente. Ahorita en algunos casos son todavía datos preliminares, resultados de lo que son los programas de resultados preliminares y demás. Obviamente, como ustedes bien señalan, el día de mañana inician los cómputos en 5 de los estados, porque hoy ya empezó a las 8 de la mañana los cómputos en Tamaulipas, según lo establece la legislación local. Recuerden ustedes que en muchos casos hay normas que, si bien son generales, en otros casos por entidades, los congresos de cada entidad han definido fechas distintas, procedimientos ligeramente distintos a los que utilizamos a nivel federal. Es el caso de Tamaulipas, que a las 8 de la mañana del día de hoy inició sus cómputos en aquella entidad. Por cierto, en 3 de los distritos locales vamos a un recuento total. En Tamaulipas ya están en marcha, que son los 3 distritos de Matamoros, en donde la competencia está muy cerrada, menor al 1% entre el primero y el segundo lugar, lo que lleva a un cómputo total en el caso de los 3 distritos locales de Congreso de Tamaulipas. Pero si quieren, ahorita me referiré a algunos de los detalles y obviamente con mucho gusto atenderé las preocupaciones relacionadas con el abstencionismo, algunas de mis hipótesis particulares para compartirlas con ustedes. Sin duda es un tema a estudiar con mucho cuidado qué es lo que está sucediendo en términos de participación ciudadana, pero si quieren más adelante compartiré con ustedes algunas de mis hipótesis al respecto. De la misma manera atenderé la sugerencia que me hacía la diputada Dulce María Sauri en relación a mis opiniones sobre la coordinación entre 2 autoridades a raíz de la reforma del 2014, la Autoridad Nacional y los institutos electorales en cada entidad, como hemos venido trabajando de manera conjunta a partir de las responsabilidades que tenemos en el 2014. Si me permiten, haré una breve presentación que está ahorita proyectada en la pantalla. La numeralia es muy amplia, pero sí quisiera compartir con ustedes algunos de los datos más relevantes. Como ustedes saben bien, tuvimos elecciones en 6 entidades del país, estuvieron en juego 148 cargos y participaron 3.835 candidatos involucrados en este conjunto de elecciones, tanto de partidos políticos nacionales, partidos políticos locales, candidatos independientes y partidos políticos locales, como ya lo mencionaba. Esa es la numeralia. Obviamente la renovación del Ejecutivo Estatal, tanto en Baja California como en Puebla. En Baja California todos los poderes, el Congreso local, los 5 municipios. En el caso de Tamaulipas y Quintana Roo, la renovación del Congreso local. Y en el caso de Durango y Aguascalientes, la renovación de los municipios. En el caso particular de Puebla, como ustedes saben bien, además estuvieron involucradas 5 elecciones extraordinarias municipales, producto de litigio a nivel de la autoridad del Tribunal Electoral Federal, quien anuló elecciones en 5 municipios y en ese caso lo que tuvimos fueron elecciones extraordinarias para renovar los poderes locales en esos 5 municipios. En la lámina que ustedes tienen a la vista están los números generales involucrados en la lista nominal de esas 6 entidades, 13.5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Nosotros requeríamos para la organización de la elección de 163.842 funcionarios de mesas directivas de casilla, y para lo cual, dada también la reforma del 2014, tuvimos que visitar a 1.774.165 ciudadanos. Ustedes recordarán que quienes son
designados como funcionarios de mesa directiva de casilla resultan de una insaculación. Antes de la reforma del 14 se visitaba el 10% del listado nominal, a partir de la reforma del 14 se visita el 13%, entonces se incrementó el número de ciudadanos a ser visitados para que sean capacitados y finalmente integren las mesas directivas de casilla y reciban la votación de sus vecinos. En la siguiente lámina, por favor, si me la pasan, por favor, la siguiente lámina. Estos son datos para nosotros muy relevantes porque nos da a lo largo del proceso electoral la confianza de que vamos a llegar a la meta de que todos los funcionarios de mesas directivas de casilla finalmente estén atentos a recibir la votación de los ciudadanos. Fíjense ustedes, ya les mencionaba, necesitábamos 163,000 ciudadanos, fueron capacitados la totalidad de los mismos, nos faltó uno de ser capacitado. Acudieron a simulacros el 70% y fueron sustituidos a lo largo del proceso electoral el 34.48%. Ustedes recuerden que el instituto hace diferentes fases de capacitación. En cada una de estas fases va visitando a la totalidad de los que son insaculados, pero en el camino muchos ciudadanos y ciudadanas se van justificando de no asistir el día de la jornada y son reemplazados por otros. Estos datos, la verdad, son para nosotros muy buenos. Incluso les adelanto, son mejores datos que los que tuvimos en la capacitación del proceso electoral del año pasado. Esto fue muy interesante, a pesar de que la atracción de una elección presidencial generalmente genera mayor expectativa y tenemos mejor respuesta de los ciudadanos. En esta ocasión, en los 6 estados involucrados en elecciones, tuvimos más rápidamente integración de mesas directivas de casilla y una mejor aceptación de esa responsabilidad por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Es un dato interesante a estudiar que contrasta con el problema de la participación ya al momento del sufragio del voto. O sea, el primer dato bueno es que la aceptación a la convocatoria de parte de nosotros fue muy positiva. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Lo que teníamos por instalar eran 23,406 casillas, ahí tienen los datos entidad por entidad, estoy refiriéndome al total, y solamente se dejó de instalar una casilla, en Tijuana, en Baja California. Un caso realmente anecdótico, porque era una presidenta de mesa directiva de casilla, se le entregó el paquete, aceptó el mismo, y el día de la jornada no contestaba el llamado. Tuvimos que incluso acudir a un juez para hacer un cateo, ya estábamos preocupados hasta por ella, y la encontramos a la ciudadana en su casa con el paquete. Ya a las 8 de la noche, cuando la jornada se había cerrado, todavía no tenemos una razón muy clara de por qué se quedó en su casa encerrada con su paquete. Fue la única casilla en los 6 entidades que no pudimos instalar por esta razón. En fin, es parte del anecdotario de las experiencias que uno tiene al organizar los procesos electorales. Es un caso muy raro, pero el resto de las casillas se instalaron. A pesar de que el día de la noche previa a la jornada tuvimos inundaciones, por ejemplo en Chetumal, zonas de la capital del estado de Quintana Roo se inundaron, a pesar de eso se instalaron todas las casillas. Lluvias fuertes también al sur de Tamaulipas, toda la concentración urbana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, también tuvimos fuertes lluvias, igual que a lo largo de la jornada en la zona serrana de Puebla. A pesar de eso, insisto, se instalaron todas las casillas en todas las entidades, excepto este caso anecdótico que les comento en Tijuana, Baja California. Si pasamos a otros indicadores para nosotros también muy relevantes, que tienen que ver con la asistencia de los funcionarios a la instalación de las casillas. Y quisiera que nos detuviéramos en particular en la última columna que tiene, las últimas 3 columnas que tienen que ver con los funcionarios tomados de la fila. Yo sé que es un tema que en particular a los representantes de partidos políticos les preocupa, es decir, a pesar
de que son capacitados quienes resultaron insaculados, acuden a simulacros. A pesar de eso, hay quienes a la hora de la hora no llegan al día de la jornada y tienen que ser sustituidos en primera instancia por aquellos que son suplentes. Ustedes recuerdan que tenemos un número de 4 cuando no son funcionarios, cuando no son elecciones concurrentes con la federal, y tenemos 2 suplentes para en caso de que haya sustituciones. En este caso, ¿a qué nos encontramos? Si vemos la columna de 2018-2019, tuvimos que tomar de la fila 6.3% de los funcionarios. Es un dato muy similar, es idéntico al que tuvimos en la elección pasada, del año pasado, 17-18, y un poquito inferior a las elecciones del 2015-2016, en donde las sustituciones ascendieron al 6.5%. Es decir, en funcionarios tomados de la fila son datos muy similares a las últimas elecciones, y ustedes pueden verlo entidad por entidad. El dato que más salta a la vista en este caso es el caso de Tamaulipas, en donde subió al 11.1 de funcionarios tomados de la fila, cuando en la elección del año pasado fue solamente del 8.2. Y pueden ver ustedes desagregados los datos entidad por entidad. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, gracias. Otra cuestión que para nosotros damos un seguimiento muy puntual a lo largo de la jornada es lo que denominamos los incidentes. En este caso, los 6 entidades tuvimos en nuestro sistema de seguimiento a la jornada electoral solamente reportados 417 incidentes, que están clasificados, como ustedes ven ahí, 172 por algún elector que votó sin tener credencial o sin aparecer en la lista nominal, 60 por ausencia prolongada o definitiva de algún funcionario, 39 por propaganda electoral en el interior o cerca de la casilla, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes todo el desagregado de los 417 incidentes. Todos fueron atendidos y registrados en las diferentes actas de cada una de las casillas, incluso consignadas por los representantes de los partidos políticos ante las mismas. La verdad, afortunadamente, ningún incidente que lamentar que obstaculizara o pusiera en riesgo la jornada electoral. Seguimos. El otro dato que para nosotros es fundamental: una vez que se cierra la votación en las casillas, ustedes saben bien que los funcionarios tienen que hacer lo que es el escrutinio y cómputo y finalmente el llenado de las actas. Y lo que sigue es una tarea muy delicada una vez que se cierra la casilla, que es el traslado de los paquetes a los centros en donde están las bodegas de la autoridad electoral, para después, 2 días o 3 días después, hacer los cómputos correspondientes. Este es un trabajo de logística muy delicado, ya que implica trasladar el paquete, insisto, a la custodia en las bodegas de las autoridades electorales, pero además con la supervisión y la vigilancia de los partidos políticos. Y como podrán ver, la totalidad de los paquetes electorales terminaron finalmente en las bodegas correspondientes, incluido en este caso el paquete que les comentaba de Baja California, que si bien no se utilizó para la jornada, sí está en posesión de la autoridad electoral correspondiente, en este caso el Instituto Electoral de Baja California. Si vamos a la siguiente, por favor. Por decisión del Consejo General del Instituto, tenemos 2 datos relevantes. Uno para el caso de Puebla, en donde el Consejo General del INE tomó la decisión de hacer la asunción total de aquella elección, en virtud de los acontecimientos que llevaron a la elección extraordinaria. Eso hizo que el INE fuera responsable en su integralidad de todo el proceso electoral, incluido el conteo rápido. Pero ya como íbamos a hacer el conteo rápido de Puebla para el caso del gobernador, la decisión del Consejo General fue también hacer el conteo rápido para el caso del gobernador en Baja California. De manera tal que les reporto a ustedes, ahí están los datos que arrojó el conteo rápido, tanto por lo que hace a cada uno de los candidatos y los partidos que los registraron, tanto en lo individual o por coaliciones, y están los límites inferiores y superiores del conteo rápido. Agrego también el dato que arrojó el PREP. En el caso de Baja California, el PREP
fue responsabilidad del Instituto Electoral de aquella entidad. Como ven, afortunadamente los datos están en rango. Faltará lo que incluye la última columna, que arrojarán los cómputos distritales de las elecciones. Estamos seguros que también van a corroborar la certeza de las proyecciones, de los conteos rápidos y del programa de resultados electorales preliminares. La siguiente lámina son los datos para Puebla. Ustedes conocen también los resultados. Perdón, si regresamos al anterior, porque tiene que ver con una de las preguntas, ahí tienen ustedes la proyección de participación ciudadana. Andamos abajo del 30%. En el caso de Puebla es arribita del 30%, el 33.41 según arroja el PREP que nosotros realizamos. Y aquí me detengo muy rápidamente para compartir con ustedes algunas hipótesis. El dato de Baja California no es atípico, es la entidad que tradicionalmente ha tenido la menor participación en los últimos 15 años de elecciones, tanto locales como federales. Había la hipótesis, diputada, de que esto se debía tal vez a que el padrón no estuviera actualizado, en virtud de ser una zona fronteriza y la migración. Sin embargo, nosotros hemos comprobado que esto ya no es así por una cuestión que incluso los legisladores nos ayudaron mucho a nosotros, que la credencial para votar tenga vigencia de 10 años. Esto lleva a que el padrón electoral esté permanentemente actualizado. Nosotros tenemos en el Registro Federal de Electores un promedio de 16 millones de movimientos al año entre nuevos registros, es decir, jóvenes que pasan los 18 años y se registran en el padrón electoral, como movimientos de ciudadanos por cambios de domicilio, en fin, diferentes trámites, o suspensión de derechos en ocasiones. En este momento, el dato de cobertura que nosotros tenemos del padrón electoral en Baja California es del 99.85%. Es una cobertura muy amplia, incluso en las 6 entidades que estuvieron involucradas en elecciones, la cobertura del padrón electoral es del 99.83%, es decir, prácticamente casi el 100% de mayores de 18 años de edad están en el registro. Y nosotros hacemos, además de que el ciudadano tiene la iniciativa de acudir al módulo, nosotros permanentemente en el Registro Federal de Electores estamos haciendo estudios de campo para verificar el correcto registro de los ciudadanos en el padrón. Entonces, yo creo que en el caso de Baja California obedece tal vez a otras razones la baja participación, que solamente recuerdo de memoria, el año pasado el estado con menor participación que Baja California fue Sonora, y el segundo de menor participación fue Baja California. Pero fuera de ese caso, en elecciones anteriores Baja California ha tenido una participación entre el 30 y el 35% como máximo, y habrá que estudiar con mucho cuidado qué es lo que está pasando. En el caso de Puebla, los datos sí nos sorprendieron incluso a nosotros, es una participación muy baja. Aventuro hipótesis. Primero, recordemos que en 3 años en Puebla hemos tenido 3 elecciones para gobernador. Y sí, eso va agotando la participación ciudadana, por las circunstancias que ustedes conocen muy bien, pero 3 años seguidos teniendo elecciones para gobernador. Nos sucedió también en Veracruz, donde también tuvimos 3 años seguidos, también por la circunstancia de tener una gobernatura solamente de 2 años, y obviamente nos cuesta a nosotros mucho como autoridad electoral convencer a los ciudadanos año tras año de que vamos otra vez a las urnas, ¿no? Yo creo que eso explica en buena medida, no quiero decir que todo, hay que estudiar más el fenómeno, de que sí la participación, sobre todo en Puebla, tratándose además de una participación por una gobernatura, haya sido tan baja. También es cierto, y comparto también una hipótesis, que cuando se trata de elecciones locales, generalmente la participación es un poco más baja. Y ustedes me preguntarán qué pasó, por ejemplo, en Durango,
y en Aguascalientes, en donde la participación fue arriba del 40%. Generalmente esto sucede así, cuando se tratan elecciones en donde el ciudadano las siente más cercanas, la participación es mayor. En esas dos entidades, Durango y Aguascalientes, tenemos participación de presidencias municipales. Y es sin duda también un atractivo mayor para los ciudadanos estar eligiendo a un gobernante que sienten mucho más cercano a sus necesidades, a atención de servicios públicos, etcétera, y también se incrementa la participación. En fin, es un tema a estudiarse con mucho cuidado y contrasta mucho con los datos de participación del 2018, sin duda. Sí se nos cayó mucho. En Quintana Roo tenemos una participación bajísima del 22%, ya les mencionaba, llovió todo el día, incluso con inundaciones en Chetumal. Sin embargo, también el hecho de ser una zona turística hace compleja la elección. El domingo en Quintana Roo, Playa del Carmen, Cancún, pues es un día de trabajo. Es un día en donde muchísima gente está, justamente, es un día normal, es más, tal vez es un día pico de trabajo. Y sí tenemos ahí un problema muy fuerte de migración. Ustedes deben conocer que esa zona es la que tiene la tasa de crecimiento poblacional más importante del país, sobre todo en Playa del Carmen, la zona de Cancún, donde hay mucha migración. Y hay también, es una hipótesis personal, menos arraigo a lo que es el interés por lo público en la localidad, a diferencia de otras entidades en donde la población es mucho más estable, la gente se conoce mucho más, el reconocimiento de los actores políticos es mayor, etcétera, etcétera. En fin, también aquí creo que para los institutos políticos es un tema de reflexión. ¿Qué convocatoria, qué programas, qué contienda, etcétera? Creo que a todos nos toca pensar un poco qué estamos haciendo o dejando de hacer en la convocatoria a la participación ciudadana. Solamente compartiendo algunas de las preocupaciones y algunas reflexiones de mi parte al respecto. Seguimos con la siguiente. Ahora bien, como les mencionaba, estamos en la fase de cómputos. Empezó ya a las 8 de la mañana los cómputos en Tamaulipas y mañana a las 8 de la mañana vamos a los cómputos en el resto de las 5 entidades involucradas en la jornada electoral pasada. Seguimos, por favor. Aquí les quiero compartir las proyecciones que nosotros tenemos en Puebla de recuento. A pesar de la diferencia tan importante entre el primero y el segundo lugar que nos arroja para la gobernatura, entre insisto, el primero y el segundo lugar, nosotros tenemos por ley que abrir paquetes cuando hay ciertas razones para hacerlo. Por ejemplo, cuando hay inconsistencia en las actas o no está el acta por fuera del paquete, en fin, o cuando hay una... efectivamente, hay toda una serie de razones. Entonces, independientemente de que la diferencia pueda ser muy amplia, nosotros por ley tenemos que abrir paquetes. Como ven, en Puebla tenemos previsto abrir el 33.41% de los paquetes electorales y está ahí la distribución del porcentaje distrito electoral por distrito electoral y eso es lo que procederemos a hacer a partir del día de mañana en ese caso. La siguiente lámina son los datos de proyección solamente por lo que hace a los 5 municipios que tuvieron elecciones extraordinarias. Ahí el porcentaje es mayor, asciende el 44% de los paquetes que vamos a abrir en la distribución que ustedes ven en la lámina. Y también esperamos realizar el cómputo y terminarlo mañana mismo según las proyecciones. Tengo datos, no los tengo en una lámina, nomás se los digo muy rápidamente, de lo que se proyecta como apertura de paquetes en los otros 5 estados. Recuerden que esa fase, después de la reforma del 14, ya no le corresponde al INE. Cuando se tratan de elecciones locales, lo que son cómputos le corresponde al Instituto Electoral de cada entidad. Según los datos que nos comparten y también resultan de nuestra base de datos, en el caso de Durango vamos a tener 5 municipios que van a recuento total en virtud
de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%. En este caso hay un municipio muy poblado, el tercero en la entidad, que es Lerdo, que iría a recuento total. En el caso de Puebla, ya les mencionaba, tenemos un municipio que va a recuento total. En el caso de Tamaulipas, 3 distritos, como también se los mencionaba, los 3 de Matamoros, que irían a recuento total. En el caso de Aguascalientes, hay la probabilidad de que 3 municipios vayan a recuento total. Aún la diferencia es mayor al 1% entre el primero y el segundo, pero al momento de empezar a abrir paquetes pudieran caer en la causal de que fuera menos del 1%. Eso lo mismo sucede en 7 municipios de Durango, donde está involucrado la segunda población en número de habitantes, que es Gómez Palacio. Quintana Roo podría caer en esa causal en 2 distritos, y eso es lo que tenemos ahorita como proyecciones. Insisto, esta responsabilidad en el caso de las 5 entidades, excluyendo Puebla, es del Instituto Electoral Local. Nuestra recomendación como autoridad nacional es que abran todos los paquetes que se requiera para dar la mayor certeza posible, y si es reclamo de alguna representación política, atenderla para dar la certeza que se requiere. Esa ha sido la política que el Instituto Nacional Electoral ha llevado para las elecciones federales y la política que impulsa por lo que hace a las elecciones locales. De esta manera, muy rápidamente les cuento lo que ha sido los datos últimos de la jornada y lo que esperamos para los siguientes días. Concluyo y estoy a su disposición para las preguntas y comentarios que ustedes crean pertinentes, con la pregunta que se me hacía en relación a la experiencia de la coordinación entre el INE y los OPLES. Empiezo con una breve historia. Ustedes recordarán muy bien que antes de la elección del 14, la responsabilidad total de la organización de las elecciones locales eran de los institutos electorales de cada entidad. El IFE se encargaba y se responsabilizaba de las elecciones federales, sea la renovación del Congreso y obviamente de la Presidencia de la República. Y en el caso de las elecciones locales, bajo el esquema del IFE, nosotros éramos, yo digo, proveedores de elecciones locales. ¿Qué? Proveedor del listado nominal, obviamente, administradores de los tiempos de radio y televisión a partir de la reforma de 2007-2008, pero la responsabilidad de la organización de la elección recaía fundamentalmente en los institutos locales. La reforma del 14 lo que hace es cambiarle una letra al IFE, la F por la N, pero realmente avanza mucho en el proceso de nacionalización. Realmente toda la responsabilidad del trabajo de campo para organizar una elección recae en el Instituto Nacional Electoral. O sea, a nosotros nos toca desde la insaculación, con búsqueda de los ciudadanos, la capacitación de los ciudadanos, la instalación de las casillas, todo el trabajo el día de la jornada en la casilla, cerrar casilla, auxiliar a los funcionarios de mesa directiva de casilla a llenar las actas e incluso trasladar los paquetes, y eso sobre todo en atención a algunos incidentes del año pasado. El Consejo General del INE ha tomado la decisión de hacerse responsable también del traslado de los paquetes. Pero ya una vez que nosotros colocamos el paquete en la autoridad local, lo que sigue, que son los cómputos y ya la calificación, bueno, entregar la constancia de mayoría y demás, corresponde al instituto local. Les confieso que al principio esto no fue fácil, sobre todo para la elección del 15, porque veníamos de tradiciones distintas. Nosotros contamos afortunadamente con un servicio civil de carrera muy bien entrenado, con muchos protocolos que se revisan sistemáticamente después de cada elección para ir corrigiendo aquellas cuestiones que se detectan como insuficientes o que hay que mejorar. Y nos encontrábamos con muchos institutos electorales en los estados que no cuentan con esta infraestructura.
y que incluso algunos de ellos se montan prácticamente para las elecciones y reclutan en ese momento a su personal para ese propósito. Y además algunas diferencias entre la norma federal y las normas locales. Entonces, sobre todo la experiencia de la elección del 15 fue muy complejo en términos de engarzar las dos tradiciones, la local y la federal. Y también no es lo mismo organizar una federal con el cobijo de la federación a trabajar en lo local, en donde hay muchas cuestiones que los ciudadanos de una localidad conocen la historia de la conformación de grupos políticos, y desde el centro de la República o desde la Federación es muy difícil a veces desentrañar todo ese entramado de alianzas y de intereses particulares en el quehacer público. Afortunadamente, a lo largo de estos años, cada vez nos hemos ido coordinando mejor con los institutos electorales de cada entidad. Sí, ha sido a través de la práctica, del trabajar juntos, de compartir experiencias, también de acuerdos del Consejo General para, utilizando la categoría de rector del Sistema Nacional Electoral, el INE ha ido definiendo lineamientos y acuerdos para homogeneizar, que era la pretensión del legislador en la reforma del 14, estandarizar la calidad en la organización de las elecciones en todo el país. Les pongo como ejemplo, para el 15 el Consejo General tuvo que dictar más de 100 acuerdos para hacer operativa la reforma del 14 ya a nivel de procedimientos. Esto llevó a que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidiera hacer realmente un reglamento de elecciones. La LEGIPE antes, ahora la COFIPE, pues es un procedimiento de cómo organizar una elección. La reforma del 14 dejó algunas lagunas que tuvieron que ser subsanadas por acuerdo del Consejo General, y por eso se dictó esta norma. Es un compendio de estos acuerdos, que es el reglamento de elecciones, que es, creo que, parte del éxito en la organización de las elecciones en nuestro país, que están muy normadas y tienen un conjunto de procedimientos muy claros. Entonces, creo que a lo largo de estos 4 años, a lo largo de las elecciones que han transcurrido en este tiempo, pues hemos aprendido nosotros a nivel de autoridad nacional y los institutos locales a trabajar de manera conjunta bajo un solo estándar. Les dejo un dato solamente. El IFE en toda su existencia organizó 10 elecciones, 8 federales y 2 extraordinarias. El INE del 14 para acá, del 15 para acá, ha organizado más de 100 elecciones. O sea, no ha dejado de tener elecciones. Este cúmulo de experiencias obviamente ha llevado a que en este momento, la verdad, mi confianza en esta coordinación de la autoridad local y la federal cada vez ha ido mejorando más en el transcurso. Hay cosas que mejorar, sin duda, ¿sí? Yo diría, tenemos una legislación muy barroca, hay una sobreregulación electoral, eso no me toca a mí, me toca trabajar con esa norma y cuidar que esa norma, lo que ustedes decidieron darse como reglas de juego para la materia electoral, se cumpla cabalmente, y creo que hemos ido logrando a lo largo de la experiencia sumar en estos 5 años pues un acuerdo de trabajo conjunto que ha ido mejorando poco a poco. En fin, lo dejaría ahí, y con muchísimo gusto atender preocupaciones, comentarios, preguntas en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por toda esta información y disposición que dimos desde la semana pasada, que nos tocó estar ahí en las instalaciones del INE, y le solicito a la senadora Verónica Camino que levante las listas de si hay alguna inquietud o comentarios de las compañeras y compañeros legisladores. No, vienen acompañando aquí perdón. Sí, no, pero ya sería esta la intervención,
Y obviamente estamos, y aquí el licenciado Jacobo está abierto si hay algún comentario o preguntas de las y los legisladores. Sí, ¿algún otro legislador desea inscribirse? Iniciaríamos entonces con la diputada Dulce María Sauri. Muchas gracias por la información, licenciado Jacobo. Yo quisiera también en el sentido de ver cómo funcionó la coordinación durante esta preparación de la jornada electoral, saber cómo les fue en toda la parte de fiscalización, porque vi con mucho detalle en el informe preliminar los datos sobre los topes de gastos de campaña, por partido, por candidato, precampañas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué estado se encontraba la fiscalización de esta etapa previa a la jornada electoral el día de la jornada electoral? ¿Y cuáles fueron los principales problemas o retos que se enfrentan en materia de fiscalización? Y lo mismo en el caso del monitoreo de la propaganda de radio, televisión y de las redes sociales. O sea, ¿qué avances, problemas o retos se registraron en la etapa previa de la jornada electoral? Y si hubo alguna información de irregularidades el día de la jornada electoral en materia de publicidad y propaganda, dado que había veda, cuando menos en materia de encuestas, desde una semana antes. Esas dos preguntas puntuales, por favor. Les comento a las compañeras legisladoras que vamos a realizar todas las preguntas para que ya en una sola intervención pueda contestar el licenciado Jacobo. Tiene la palabra ahora la diputada Silvia Garfias. Gracias. También agradecer la información y solamente de la lámina que habla de los incidentes durante la jornada electoral, así como viene el desglose por entidad en otros de los conceptos, sí me gustaría saber en el caso de los incidentes, entidad por entidad. Sí, gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra ahora la diputada Verónica Juárez. Sí, mi pregunta también coincide con lo que tiene que ver con la fiscalización de manera particular, que eso sería de manera concreta, pero termino mi intervención sí reconociendo y agradeciendo la disposición que de su parte el Instituto Nacional Electoral tuvieron de manera particular, de manera permanente. Pudimos tener distintas informaciones con la Secretaría Ejecutiva de la Junta Local en Baja California y no quería dejar de reconocerle. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Damián Cepeda. Gracias. Muchas gracias, secretario, por su información, sin duda valiosa. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a las láminas, el punto 16 del documento que nos entrega, que es las páginas 78 y 79 y 76, y 80, perdón, que tiene que ver con las encuestas electorales. Mucho se ha dicho en distintos procesos electorales de la manipulación de la opinión, pues de la percepción, digamos, de la opinión pública en términos de la publicación de encuestas. Se ha avanzado en términos de legislación y en términos de normatividad para que la publicación tenga que ser con un registro precisamente ante ustedes. Entiendo que los OPLES en este caso tienen una participación directa y bajo cierta metodología que se tiene que cumplir. Veo algunos datos, veo nada más un ejemplo, me imagino que es ejemplo en el caso de Puebla, y luego veo un cuadro donde vienen los informes de las encuestas recibidas y las encuestas originales detectadas. Mi pregunta va más allá. ¿Qué se está haciendo para evitar la manipulación de la opinión de la ciudadanía vía publicación de encuestas que no cumplan con, digamos, la metodología o con la normatividad? Y si hay todo un análisis de ese cumplimiento o no
en cada uno de los casos, porque sin duda alguna son una herramienta de propaganda en muchos casos, más que información, digamos, objetiva que se le acerca a los ciudadanos. Y está prohibido. Muchas gracias. ¿Algún otro participante? ¿Alguna otra pregunta? Se cierra el ciclo de preguntas y quedó Edmundo Jacobo. Muchas gracias por las preguntas. Me referiré en particular a la cuestión, atendiendo a todas, empezando en el orden en que se presentaron, por el tema de fiscalización. Primero explicando la fase en la que nos encontramos. Los partidos políticos el sábado previo a la jornada cierran sus cuentas y nos entregan sus contabilidades. Y nosotros empezamos el trabajo de contrastar todo lo que los reportes que nos están entregando contra el trabajo de campo que nosotros hicimos. O sea, nosotros tenemos un despliegue de campo en fiscalización muy amplio en todas las entidades, en donde vamos a verificar los domicilios que nos registran los institutos políticos de las casas de campaña, vamos a revisar los mítines, también se hace una revisión de los espectaculares, en fin, toda aquella evidencia que la autoridad electoral se allega por cuenta propia en el despliegue de campo que tiene. Y recibimos el sábado pasado ya las contabilidades, los reportes de los propios partidos. Ahora bien, nosotros vamos a llegar el 8 de julio al Consejo General, en donde la Comisión de Fiscalización presentará al Consejo General ya sus dictámenes sobre la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos políticos en las campañas. Recuerden que también a raíz de la reforma del 14, el INE es la única autoridad en materia de fiscalización y es nuestra responsabilidad fiscalizar tanto las contiendas federales como las locales en los más diversos niveles de contienda política en el país. De manera tal que, insisto, el 8 de julio el Consejo General estará conociendo lo que ahorita está en curso. Hasta donde tenemos reportes por los partidos políticos, nadie ha rebasado, obviamente, los topes de gastos de campaña. Incluso, se los digo con toda claridad, nos llama la atención que estén muy por debajo de los topes. Ahora, nosotros tenemos la obligación de tomar eso como referente y contrastarlo, insisto, con nuestros trabajos de campo y en el caso de que haya algún incumplimiento, sancionarlo. Bueno, en fin, se sigue todo un procedimiento que ustedes conocen bien, incluso puede llegar hasta el litigio correspondiente. Entonces, hasta el momento no tenemos ningún indicio todavía de algún rebase en esa dirección. Por otro lado, por lo que hace a radio y televisión, no tenemos tampoco incumplimientos. Incluso la medida cautelar que tomó la comisión correspondiente en el instituto en relación a las conferencias, nosotros monitoreamos inmediatamente en los estados que tuvieran elecciones para ver si algún concesionario estuviera con algún incumplimiento de la medida cautelar. No se detectó en nuestro monitoreo ninguno, es decir, se aplicó en el momento en que se dictó la cautelar para las 6 entidades. Esos 4 días. Sí, exacto. No había ninguna queja de por medio. Hasta el momento que se presentó la queja, se activó el mecanismo que está previsto en la legislación. Es decir, la comisión, el Comité de Radio y Televisión dictó las medidas cautelares correspondientes y lo que nosotros accionamos es de inmediato la información a los concesionarios y el monitoreo correspondiente, porque si hay un incumplimiento, se actúa inmediatamente en consecuencia. Colateral a esto, y tiene que ver un poco con la pregunta también de encuestas, lo que sí detectamos en algunos casos es alguna cuestión que no tiene efectos punitivos, es decir, sancionables, más que la opinión pública, es en cuanto a la difusión en noticieros de
Ahí sí nos llamó la atención en algunos casos que se había estado manejando bastante paridad en procesos anteriores y en esta ocasión encontramos que en algunos concesionarios de radio y televisión el tratamiento a las diferentes campañas había sido desigual. Se informó al Consejo General y sí vimos que tuvo un efecto al hacerlo público de que otra vez se volvió a la normalidad. Por lo que hace a las encuestas, efectivamente, luego en ocasiones, algunas de ellas parecerían más extensión de campañas políticas y propagandas políticas que realmente encuestas que pretendan informar a la opinión pública. Por eso es que incluso el legislador ha ido avanzando mucho en la materia, dando cada vez más atribuciones a nosotros, que queremos más bien trabajar con el gremio, que ellos son los expertos en la materia, nosotros no somos expertos en encuestas, y si es el propio gremio quien nos ha dado las herramientas técnicas científicas para poder definir ciertos estándares de cómo considerar cuando sale una encuesta si ésta tiene el cumplimiento con los requisitos básicos. Incluso, como ustedes saben, ahora hasta es público el costo de una encuesta como un referente para poder pensar en la calidad de la misma. Los datos que aparecen aquí son solamente para Puebla, por la razón de que en los otros 5 estados esa responsabilidad recae en el Instituto Electoral de esa entidad, que sigue más o menos los mismos criterios que nosotros utilizamos para a nivel federal. Y reportamos tanto aquellas encuestas originales como las reproducciones que se hacen de la misma, tratando de informar a la opinión pública y a los especialistas de la información que se está manejando. Entonces, yo creo que contestando la pregunta, ¿qué hacer? Obviamente, yo creo que en este caso, entre más publicidad hagamos alrededor de distinguir entre lo que es realmente una encuesta que se basa en toda la tecnología y el respeto a las reglas de la demoscopía, y distinguirla de la que es una extensión de campaña, creo que eso va ayudando a inhibir estas últimas. Y hemos tenido que proceder en algunos casos hasta sancionar cuando se requiere algún medio que nos dé a conocer dónde está la encuesta que se está dando, que se está difundiendo. Han sido pocos casos, pero sí hemos tenido que actuar en consecuencia. Y con mucho gusto, diputada, le comparto el desagregado de los incidentes por entidad. No lo traigo en este momento conmigo, pero si me hacen llegar algún correo, los 417 ya los tenemos ahí. Lo anotamos el correo para hacerles llegar cómo está el desagregado de esos 417 incidentes entidad por entidad. Con muchísimo gusto lo compartimos. Bueno, pues agradecemos al licenciado Edmundo Jacobo su presencia, a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por su presencia. Pues antes de clausurar, o si no, bueno, preguntaría si hay algún asunto general. No habiendo, bueno, entonces, siendo las 16:40 de este martes 4 de junio, clausuramos los trabajos de este grupo de trabajo. Okay. De esta sesión, perdón, sí, no del grupo, sí. No se le va una, senador. Vamos a empezar. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales 2019, en la que Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, presentó el informe preliminar del proceso electoral. Ante esto le comento que detalló que se tuvieron elecciones en